Oremos. Amado Señor, aquí estamos nuevamente, hambrientos y sedientos de tu palabra. Tu palabra es el pan que nos alimenta. Así que rogamos, Señor, que en estos momentos podamos dejar de lado cualquier otra cosa, cualquier distracción, Señor. Sea que la provoquemos, sea que el enemigo desee hacerlo, en el nombre de Jesús, rogamos que sea expulsado y podamos concentrarnos en tu palabra. Necesitamos no solo estar saciados, Señor, sino bien alimentados. Así que pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre esta congregación, sea sobre esta mente, Señor, de cada uno de mis hermanos, sobre nuestros oídos, sobre nuestro entendimiento. Porque esto que se va a predicar, Señor, no es palabra mía, es tu palabra y son palabras de vida para vida eterna. Padre Dios, estamos en tus manos. Espíritu Santo, ven, desciende sobre este lugar, ilumina nuestra mente, por favor. Danos luz, claridad para entender y deseo de poner en práctica lo que aquí hemos aprendido. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Qué bendición ver la iglesia tan bonita, no solamente adornada de estas flores, sino de todos ustedes, de las visitas que nos acompañan. Siento que el Nuevo Amanecer se está convirtiendo en la iglesia de las visitas. Y qué bonito eso, porque esas visitas pronto se convierten en miembros y entonces vienen más visitas. Qué hermoso que la iglesia tenga ese deseo de cumplir con la misión. Bienvenidos a nuestros hermanos. ¿Hay alguien aquí que esté por primera vez? Que nunca haya venido a la iglesia. El tío de nuestra hermana Alexandra, sé que es primera vez que está aquí. Usted nació en la iglesia, pero no lo había visto. De pronto sí haya venido, pero es primera vez que lo veo. Aquí nuestro hermano, bienvenido. ¿De dónde nos visita mi hermano? De Santo Domingo. Déjeme decirle que aquí lo que menos hay son dominicanos. Mire, aquí sí que hay dominicanos. Me gusta el mangú. Elizabeth, me gusta el mangú. ¿Alguien más que haya venido por primera vez? A ver, por aquí, de este lado. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde? También. ¿Cuándo voy a decir yo a un colombiano que venga nuevo? ¿Ah? Hermano Eliezer, qué gusto verte de nuevo. Esta es tu casa, hermano. Esta es tu iglesia, no se te olvide. A ver, por aquí, no quiero, ojalá pudiera uno por uno, pero aquí el tiempo apremia, hermanos. ¿Alguien más por aquí? Creo que no he visto a estas nenas antes. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? De aquí de Worcester. ¿Alguien te invitó a la iglesia? ¿Quién te invitó? Janet. Oh, Janet, ok, bienvenida. Gracias por escuchar la invitación de Dios. Qué hermosa bendición estar acá todos. Bien, mis hermanos, quiero contarles una historia antes de comenzar. De hecho, esa es la introducción al tema de esta mañana. Hace un poco más de un mes, por cosas mías no sé, se me ocurrió, perdón que tengo, ustedes saben, la garganta un poco mal, así que tengo una pastilla para la garganta. Se me ocurrió buscar trabajo. Yo ya tengo trabajo. Tengo otro ahora, o sea, además del de la escuela, ahora también enseño desde la casa. Tengo trabajo en la casa, soy esposa, ama de casa. No soy mamá, no sé cómo podría si fuera mamá. Y tengo trabajo en la iglesia. Pero se me ocurrió mirar a ver qué encontraba por ahí. Y vi una oferta de una escuela en New Hampshire. No tenía necesidad, hermanos, porque era el mismo trabajo que estoy haciendo. Pero pareciera que fuera un poco diferente. Y apliqué.
sin tener la mínima seguridad de que me fueran a llamar. Lo hice como porque ajá, decimos en Colombia. Y me llamaron. Y le dije a Salvador desde el principio, mira, hay que escuchar a los esposos, así como ellos nos escuchan a nosotras, los consejos de un esposo sabio son necesarios en el matrimonio. Y él me dijo, no, ¿para qué? Y él tiene una costumbre, cuando él quedó sin trabajo en el 2020, sí, y empezó a aplicar, ¿verdad? Siempre íbamos a los lugares a donde él había aplicado, qué tan lejos está de la casa, el tráfico qué tan complicado es. Y pues bueno, como yo apliqué y era en New Hampshire y nosotros vivimos muy cerquita ahí en el borde de New Hampshire, pues vamos, ¿cuánto nos echamos? Y ya él había aplicado a un trabajo cuando había quedado sin trabajo cerca. Y cuando fuimos, recuerdo que era una loma, era local la carretera, no había que agarrar highway. Y había una loma así, y casi que en la mitad él se regresó. Él dijo, no, aquí en invierno tiene que ser. Y se regresó. Y ahora yo estaba aplicando y tenía que pasar por esa loma para ir a trabajar. Y él cuando fuimos, él estaba callado, no decía nada. Pero yo sabía que él no estaba de acuerdo. Fuimos, acepté ir a la entrevista, ya me daba pena decir no voy, pues tuve que ir. Me entrevistaron. Y bueno, la historia corta de esa historia es que yo no acepté. Muchos motivos. Pero ¿a dónde voy? En la entrevista me hicieron muchas preguntas. Y una de las preguntas que me hicieron fue esta. ¿Qué es lo que tú más aprecias de ser maestra? ¿Qué es lo que a ti más te llena? ¿Qué es lo que nunca olvidas? Mi respuesta fue, yo lo que más aprecio de ser maestra es que, aunque pasen años, los estudiantes todavía se acuerdan de mí. Eso para mí es el mejor regalo, la mejor paga. Estoy hablando y les di el ejemplo a ellos de Colombia. Tengo un estudiante que fue alumno mío en la escuela adventista en Santa Marta. Bien inquieto él, bien inquieto. Y eso fue hace más de 7 años. Yo tengo 7 años de casada, eso fue, digamos, hace 8 años. Y él todavía me escribe. Todavía me dice, profesora Jamie. ¿Y sabe para qué me escribe él? Además de para saludarme, para pedirme consejos. Él está estudiando teología. Él se bautizó en una campaña de la iglesia, de la escuela, pero se salió, ahora está en una iglesia, en una universidad bautista y está estudiando teología. Y yo veo un mensaje de él, como decían aquí en la escuela sabática. A mí me gusta que me pregunten porque me obliga a estudiar. Me obliga a estar segura de lo que voy a responder. Y yo cada vez que veo un mensaje de él, me agarro, hermanos, porque él ya está terminando sus estudios de teología y no son preguntas fáciles que me hace, para ayudarlo en la escuela. Eso es una satisfacción para mí, ¿ok? Eso me llena y me gusta enseñar, me encanta enseñar. Pues bien, hace unas semanas veo un mensaje de él y mire la pregunta que me hace. La escribí para que no se me olvidara. Profesora Jamie, ¿cómo está? ¿Ya está frío? No, todavía, ya casi le digo. Ahí empezamos. Profesora, tengo una pregunta. Mira la pregunta. ¿Cómo responder al estancamiento de la fe y la espiritualidad desde una perspectiva histórica? Él está estudiando teología, estaba haciendo un trabajo y no sabía cómo responder esto. ¿Cómo responder al estancamiento de la fe y la espiritualidad desde una perspectiva histórica? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Le dije, el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis te da la respuesta. Y le dije, ¿has estudiado las iglesias de Apocalipsis? Me dice, sí. ¿Has estudiado la Reforma Protestante? Sí. ¿Sabes dónde estamos? Sí. Y pues empecé a hacerle un resumen, que es el que voy a hacer hoy para ustedes, para poder aterrizar en la 6ª iglesia, que es Filadelfia. Le dije, la primera iglesia
De las 7 a las que Jesús le envía la carta fue la iglesia de Éfeso, una iglesia pura, deseable. Ahí tú entiendes por qué de ahí en adelante, estudiando esa, por qué de ahí en adelante, llegando a hoy, estamos estancados en la fe algunos. Tristemente. Porque si vamos a la práctica, estamos en la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Tan tibia es que Dios dice, por cuanto eres tibia, ¿qué? Te vomitaré. Pero eso es en el próximo tema. Estamos en la sexta iglesia. Le digo, ve a Esmirna, una iglesia atribulada. Y ahí la cristiandad, el fervor comenzó. Entre más mataban cristianos, más cristianos hacían. Pasa por Pérgamo. Una iglesia, Satanás es muy astuto, ya no quiso matar a los cristianos, ahora se quiso infiltrar. En donde Satanás entró a la iglesia, se casó con la iglesia. Y empezaron a entrar doctrinas falsas y doctrinas que remataron el problema en Tiatira. 1260 años de un oscurantismo tremendo. Barbaries papales, asesinatos, la Edad Media. Como la iglesia, que era la iglesia pura, se pervirtió tanto que llegó a matar a los cristianos porque eran judíos y cristianos. Recuerden, ya hemos hablado de eso. Pasa, le dije, ve ahora a Sardis, que fue lo que predicamos hace poco. No sé hace cuánto estuve acá, pero predicamos de Sardis. Gracias, el 22 de octubre. De hecho, hubiera sido genial que predicáramos el 22 de octubre de hoy, del tema de hoy, pero pues Dios sabe cómo hace todo. En Sardis, pasamos por la Reforma Protestante, recuerden, llegamos a Sardis, una iglesia que tiene una característica tremenda, no ha manchado sus vestiduras. Aterrizamos hoy en Filadelfia y le dije, termina en la Odisea. Cuando tú estudias el tema de las iglesias te vas a dar cuenta por qué hoy el mundo está como está, por qué la fe de muchos hoy está como está. ¿Por qué la espiritualidad de muchos hoy está como está? Hermanos, hay que amar las profecías. Yo ya lo dije el sábado pasado, yo amo las profecías. Las profecías son ese mapa, ¿verdad? Decía la hermana Selene, son ese mapa que nos muestra dónde estamos. Bien, pues ya dicho esto, haciendo resumen, le voy a pedir por favor que tome su celular, lo ponga en mute, vibrador, apáguelo si es caso y comenzamos. Filadelfia, recuerde que hacemos un breve resumen de lo que es la ciudad de Filadelfia antes de entrar a lo que es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia está a 60 kilómetros al este, al sureste casi de Sardis. Van en sentido, la ubicación geográfica va en sentido de las manecillas del reloj. Tuvo otros nombres. Antes de ser Filadelfia tuvo el nombre de Neocesarea porque fue una ciudad dedicada al emperador. Tuvo el nombre de Flavia, pero a la final quedó con Filadelfia. Y Filadelfia tiene un significado muy interesante para lo que es la iglesia en sí. Significa amor fraternal. Al final de este tema nosotros vamos a definir y a entender qué es amor fraternal. Salud, Gigi. Filadelfia estaba rodeada de una gran planicie, es decir, la ciudad estaba aquí y tenía una gran planicie, un valle. Sardis, recuerden que estaba en la cima y estaba rodeada de murallas agrietadas. Pero Filadelfia estaba en una planicie, pero la planicie, el valle, tenía muchas grietas debido a los terremotos, y eso es una clave, a los terremotos que azotaron esa ciudad. Muchos terremotos. Filadelfia fue fundada con el propósito, y esa es la clave de esta iglesia, de expandir la cultura griega. Recuerde que cada cosa que nosotros decimos se aplica a hoy. Esto no es historia, hermanos. Recuerde, esto no es una clase de historia, esto es profecía. Y la profecía hoy nos llega a nosotros. La ciudad de Filadelfia fue fundada con el propósito de expandir la cultura griega.
De hecho, llegó a ser conocida Filadelfia como el centro de difusión de las artes y de las letras griegas. Eso lo dijo un historiador. Bien, eso es Filadelfia, la ciudad. Recuerden, existieron ciudades, eran cartas que Jesús envió a ciudades, pero también eran épocas históricas que correspondían al transcurrir de la iglesia desde que Jesús se fue hasta que Jesús regrese. Vamos por la sexta en este estudio. Pero hoy en día, 2022, estamos en la séptima. O sea que ya Jesús ya viene. Amén. Gracias. La fecha. ¿De qué fecha a qué fecha corresponde la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia y el periodo, más bien, el periodo de la iglesia de Filadelfia comprende pocos años, en realidad son pocos años, pero qué tanta información hay ahí. Desde 1798, a ver, aquí, 1798 hasta 1844. ¿Qué pasó en 1798? Muchas iglesias están inmersas ahí. Hablamos de Sardis, está inmersa ahí. Tiatira está inmersa en esa fecha. ¿Qué pasó en 1798? Napoleón Bonaparte, junto con su general Luis Berthier, llegó al papado, le dijo, mira, tú ya no mandas aquí, aquí mando yo. Lo encarceló el Papa Pío VI, lo expulsó por allá a una isla y le dio, según la profecía de Apocalipsis, una herida de muerte al papado. El papado no se extinguió, todavía existe, pero ya no es lo que era en la Edad Media. ¿Ok? 1798, que también en la profecía, que es lo que vamos a estudiar hoy, es esta fecha en la que se le da inicio al tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. Y ya casi el fin del tiempo, porque ya Jesús viene. Ya casi, hermanos, ya casi. Este inicio del tiempo del fin que se da en esta fecha tiene como contexto la apertura del sexto sello de Apocalipsis 6. Y ahora usted va a decir, esta hermana nos va a enredar con esto. Recuerden, mis hermanos, hay un paralelismo muy interesante que vamos a ver acá. Los sellos de Apocalipsis 6 y las iglesias de Apocalipsis 3 son paralelas. Es decir, para usted poder entender los sellos debería estudiar las iglesias y viceversa. Cuando dice Apocalipsis 6 que un jinete con un caballo blanco abre el primer sello, mire, estoy a punto de aceptar el reto de predicar después de esto de los sellos. Pero qué reto tan tremendo. Pero por lo pronto vamos aquí. Apocalipsis 6 dice que un caballo blanco, ya eso lo dijimos. El caballo blanco representa a la iglesia de Éfeso, una iglesia pura. Después dice que el segundo sello, un jinete con un caballo negro. El caballo negro representa o hace alusión a Esmirna. No, aquí el orden está invertido, perdón, es rojo primero. Creo que agarré mal la foto. Es rojo. Es rojo. El segundo caballo es rojo, es este. Porque en Esmirna se derramó sangre. Mataron a los cristianos. Perdón por ese error. El tercer caballo es el caballo negro. El tercer sello que abre, caballo negro. Representa a estas dos. Pérgamo y Tiatira. Una era de oscurantismo tremenda. Más Pérgamo. Y el cuarto, el jinete del caballo amarillo, representa a esta en especial, Tiatira, enferma. Por eso dice Apocalipsis que la voy a herir de muerte. Va a caer en cama, hablando de Jezabel. Recuerden, Jezabel es el mismo cuerno pequeño. El mismo cuerno pequeño es el papado. La herida de muerte de 1798. Bien, ¿qué pasó con estas iglesias? ¿Dónde están los caballos? Apocalipsis 6, de ahí en adelante, los otros tres sellos no mencionan caballos. No los mencionan. Pero sí hay un ser que abre los sellos. Sardis corresponde al quinto sello. Si usted lee Apocalipsis 6 se va a dar cuenta. Y Filadelfia corresponde a la apertura por lógica, hermanos, por lógica.
a la apertura del sexto sello. No es difícil entender esto. Filadelfia corresponde al sexto sello. Ahora, aquí la apertura del sexto sello es lo mismo, o se da en esta misma época del tiempo del fin, con varios sucesos. Un terremoto por allá en Portugal, una lluvia de meteoritos por allá, el sol oscuro por aquí, la luna roja por acá, y más adelante la caída del papado. Todo en el siglo XVIII, excepto la caída de los meteoritos, todo fue en los años 1700. Este siglo es importante, el siglo XVIII, para la profecía. Y finaliza en 1844, 22 de octubre, para ser más exactos, donde inicia el juicio investigador. El pastor Loscar aquí habló del juicio la semana pasada. Y el pastor Durán, y yo agradezco a Dios por el pastor Durán, ¿saben? A veces no tenemos como que esa concepción de lo que un pastor debería enseñar. Y vamos a las iglesias y los pastores son tan permisivos, sí, pongan la música que quieran, sí, prediquen lo que quieran, sí, no hay problema, Cristo te ama, bla, sí. Y no. Porque nosotros somos un pueblo especial, diferente. No podemos parecernos al mundo. ¿Qué sentido tiene? Y yo agradezco a Dios por el pastor Durán, que está presentando estos temas. Él tiene una serie completita, vaya al canal de YouTube de la iglesia, Cristo en el santuario, el juicio investigador. Todo esto, las profecías de Daniel. Ahora usted va a decir, hermano, ¿por qué hablar tanto de profecía? Hable de otra cosa. El amor de Dios, las profecías. El regreso de Jesús, las profecías. El problema de corrupción que hay dentro de la iglesia, con Satanás dentro ahí sentado al lado de nosotros, las profecías. No las deseche, hermanos. Y resulta que hay una estrecha relación, y ahora sí abra su Biblia, Apocalipsis 3. Hay una estrecha relación entre Sardis, el remanente de Sardis, que es la iglesia número 5, y esta, Filadelfia, que es la número 6. Mira lo que dice Apocalipsis 3:4. Esta es la iglesia de Sardis. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya hablamos eso cuando hablamos de Sardis. Pero hay una relación entre ese remanente, un remanente que más adelante dice, no ha manchado sus vestiduras. Usted y yo. Y el remanente de la iglesia de Filadelfia, porque cada iglesia tiene un grupito especial que llega hasta el tiempo del fin. Este remanente, Apocalipsis 3:8, este ya es el mensaje a Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí está la clave, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Usted y yo hacemos parte de ese grupo. Los que no han negado su palabra, más bien la han guardado y no han negado su fe. Yo espero que usted esté convencido de eso. Porque si usted y yo no estamos convencidos de ser el remanente de Dios, ese que va a llegar al final, apague y vámonos, como dicen. ¿Por qué, hermanos? Porque la próxima iglesia, que es la Odisea, hay dos grupos. No hay gente en la mitad. No hay una persona con un pie aquí y otro fuera de la iglesia. O estás o no estás. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré. Por eso es necesario entender que el remanente que viene de Sardis, que no ha manchado sus vestiduras, que llega hasta el tiempo de Filadelfia, que ha guardado su palabra, es el remanente que Jesús viene a buscar. Porque en la Odisea, que es la próxima iglesia, no va a haber
gente tibia que Jesús venga a buscar. La condición del pueblo en la iglesia de la Odisea es la condición de la iglesia de Filadelfia. No han manchado sus vestiduras, han guardado su palabra, no han negado su fe, no has negado mi nombre. Pregunto, ¿ha negado usted a Jesús? Yo podría decir que yo sí, y le pido perdón. Hay muchas formas de negar a Jesús, no solamente decir, no, yo no soy cristiano, o no, yo no creo en Dios. ¿Sabe cuál es la peor? ¿Sabe cuál es la peor? Versículo 10 de Apocalipsis 3. Perdón, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. De la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Eso es negar a Jesús. Cuando usted dice que es cristiano, pero sus actos demuestran lo contrario. Cuando usted dice ser cristiano, pero sus palabras demuestran lo contrario. Su estilo de vida demuestra lo contrario. La forma que usted se viste, la forma que usted come, demuestra lo contrario. Eso es negar a Jesús. Y aquí dice que el remanente que va a llegar al final no ha negado a Jesús. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Qué peligroso es caer en la monotonía. Qué peligroso es caer en eso de voy a la iglesia, llego a la hora que quiero, no importa con tales que llegue. Devuelvo lo que quiero, no importa con tales que dé. Estudio o leo los sábados, no importa con tales que lea algo, pero en la semana ni nos acordamos. Qué peligroso es eso. Porque nosotros seremos juzgados por la luz que hemos recibido. No tenemos excusa, mis hermanos. Y la siguiente iglesia es la iglesia del juicio. Bien, no les quiero echar miedo. Este tema es para mí. Jesús dice acá, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto. Ve, leí mal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? ¿Quién está escribiendo la carta? Jesús. No vamos a leer todos esos textos, pero solo vamos a leer los dos primeros, para que entendamos quién es el santo y quién es el verdadero. Lucas 1:35. Dice claramente Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, le está diciendo el ángel a María, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. Jesús es el santo. Amén. El verdadero. Marcos 1, 24 y 25. Vamos a leer solo esos dos para aprovechar el tiempo. Marcos 1, 24 y 25. Diciendo, mire, esto es tremendo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Quién estaba hablando a Jesús ahí? Los demonios. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta los demonios reconocen quién es Jesús y su santidad. Y a veces nosotros pisoteamos esa santidad, hermanos. Jesús, el santo, el verdadero, escribe esta carta. Vamos a la diapositiva, por favor. Y aquí quiero detenerme, volvamos a Apocalipsis 3, versículo 8, el mismo 7. El que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre. ¿Qué significa eso? ¿Qué llave? ¿Cuál llave de David? ¿Cómo así que Jesús tiene una llave? ¿Por qué la llave de David si David murió hace montones de años antes de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús abre y nadie puede cerrar? ¿Y qué es lo que Jesús cierra y nadie puede abrir? Tenemos que irnos a Isaías 22. Ahí está. Isaías 22, 20 al 22. Ahí está, no lo quites. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Hermanos, esta es una profecía mesiánica. Todo el libro de Isaías, pero esta es una profecía mesiánica. Se refiere a Jesús. Eliakim, de hecho, Eliakim significa eso.
Dios pone, Dios trae. Me pasé aquí. Hijo del Elías, y lo vestiré, lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré, ojo, la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Si es una profecía mesiánica, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Entonces Jesús nuevamente repite esto en la carta que le envía a Filadelfia. Yo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, del reino, de la nueva Jerusalén, las puertas, y algo más que vamos a ver ahora, dice esto. Entonces, Jesús es el santo, es el verdadero, y es el que tiene las llaves de David. ¿Qué abre y qué cierra con esa llave? ¿Qué creen ustedes? A ver, una idea. ¿Qué es lo que Jesús abre con la llave y cierra con la llave? ¿Por qué Jesús se presenta así en la iglesia de Filadelfia? Recuerden, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, así Jesús se presenta. Jesús se presentó a la iglesia de Éfeso como el que está en medio de los candelabros. La iglesia tenía el Espíritu Santo. Jesús se presentó a Esmirna como aquel que estuvo muerto y vivió, porque esa iglesia iba a enfrentar muerte. Jesús se presentó a Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Justicia, va a juzgar. Y así se presenta a todas. Y se presenta a esta, Filadelfia, como el que tiene las llaves de David. ¿Qué significa para ustedes? A ver, alguien que levante su mano, no importa, no tenga miedo. ¿Qué cree usted que significa? ¿Qué es lo que Jesús abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir? Puertas. Claro, las llaves son para abrir y cerrar puertas. ¿Ok? ¿Qué puertas? La puerta de la salvación, interesante. Solamente Él determina cuándo, ni siquiera Él, Dios, cuándo se cierra el tiempo. ¿Qué más? La vida eterna, gracias. ¿Sabe, hermanos? Este es un tema fascinante para mí, lo confieso. Yo amo estudiar sobre el santuario. Mira, hermano, es que uno estudia sobre el santuario y no se cansa. Qué cosa tan maravillosa. El santuario es la base de nuestra doctrina. Es la base de nuestra fe, porque en el santuario está todo el plan de salvación. Todo, todito, todo. Todo, todito, todo. Aquí en la escuela sabática hace unos años hicimos un curso completito del santuario. Recuerdo yo. Creo que podemos volverlo a hacer pronto. Es necesario entender estos temas. ¿Qué es lo que Jesús abre y ninguno cierra? Bien, tengo que hacer un pequeño resumen. Tengo que hacer para poder entender esto. Este es el santuario que Moisés construyó en el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto, se bautiza, pasa el Mar Rojo y llega al desierto. Fue un santuario hecho de un modelo que Dios mismo le mostró a Moisés. Esto no fue idea de Moisés. Porque dice, conforme al modelo que te fue enseñado, así hazlo. Lo que hizo Moisés fue una copia exacta de un santuario que está ¿dónde? En el cielo. Jesús está en el santuario ahora. Ahora nos vamos a dar cuenta dónde está. Pues bien, este es el santuario. El santuario tenía 3 secciones. El atrio o el patio, que es esta sección de acá. El lugar santo, que es esta de acá. Y el lugar santísimo, que es esta de acá. Cada sección tenía ciertos muebles. Aquí está la puerta. Una sola puerta. Una sola. ¿Qué muestra el santuario, mis hermanos? El plan de salvación. ¿Cómo se muestra? A través de la justificación aquí, a través de la santificación aquí y a través de la glorificación aquí. Usted de pronto ahora no va a entender, pero pronto lo va a comprender mejor. ¿Qué representa el santuario con el plan de salvación? Un sacrificio sustitutivo aquí, la mediación sacerdotal aquí y el juicio acá. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bien. ¿Por qué Jesús tiene que ver con el santuario? Mis hermanos, no vamos a leer los textos, pero sencillo.
una puerta que iba de espaldas ¿a dónde? ¿De espalda a dónde? Cuando el pecador entraba al santuario, ¿a qué le daba la espalda? Al sol, a Egipto, atrás. ¿Por qué? Porque había la costumbre de adorar al Dios Sol. Y todavía hoy, no me crea, si no me cree, dése cuenta. Una sola puerta. Juan 19 dice, Jesús, yo soy la puerta. Por eso el santuario representa a Jesús. El altar de sacrificio. Venía el pecador, ponía el cordero ahí, tenía que degollarlo el pecador, no el sacerdote. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, el lavacro, el sacerdote tenía que lavarse ahí las manos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el agua de vida. El que a mí viene no tendrá sed jamás. En el lugar santo, que es la siguiente sección, también todo representa a Jesús, hermano. Por eso esto es fascinante. Por eso Jesús dice que Él tiene la puerta y nadie abre si Él cierra y nadie cierra si Él abre. El candelabro. El candelabro tiene dos representaciones. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Porque el candelabro servía para alumbrar el lugar santo. Nada más, no había más luz sino el candelabro. También representa la palabra de Dios. Pero es que, ¿qué hay en la palabra de Dios? A Jesús representado. La mesa de los panes de la proposición. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Qué bendición, qué maravilloso es Dios. El altar del incienso, las oraciones que suben. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿El quién? Jesús. El velo, ese que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió. ¿Qué dice Hebreos? Que el velo es la carne de Jesús. Todo en el santuario representa a Jesús. En el lugar santísimo estaba solamente este mueble, el arca del pacto. Sobre el mueble, esto de aquí que se llama el propiciatorio. Dentro del arca, 3 cosas. ¿Qué había? Las tablas de la ley. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El maná. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y la vara de Aarón. ¿Qué significaba la vara de Aarón sobre las demás varas cuando Dios mandó a que todos los líderes de las tribus pusieran las varas y solo la de Aarón reverdeció, floreció? La autoridad que tenía Aarón. La misma autoridad que Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Todo el santuario habla de Jesús. Y ahora usted va a preguntar, ¿por qué usted está hablando del santuario en la iglesia de Filadelfia? Por esto. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿En qué parte del santuario está ahora? En el lugar santísimo. ¿Alguien tiene alguna duda que Jesús ahora esté en el lugar santísimo del santuario? A ver, Jesús está ahora ahí, ministrando ahí. Jesús está ejerciendo una función de sumo sacerdote. Ahora, mis hermanos, preste atención. Le pido por favor que, mire, se concentre en esto. Esto es importantísimo. Siempre que Jesús se mueve de un lugar a otro dentro del santuario, hay un anuncio que el cielo da. Siempre. Le voy a demostrar, porque esto es súper importante. Cuando Jesús nació, Lucas 2, 13, 14 dice que los ángeles bajaron casi ahí donde estaban los pastores y anunciaron y cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hubo un anuncio que Jesús nació. Cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que los cielos se abrieron,
descendió el Espíritu Santo como desciende una paloma. Ojo, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo descendió como desciende la paloma. Mira lo que estudiamos en la escuela sabática, la importancia de saber entender los textos. ¿Ok? Pero dice que el Espíritu Santo descendió, se abrieron los cielos y una voz decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Siempre había un anuncio. ¿Ok? Cuando Jesús murió, dice que hubo un gran terremoto, el velo se rompió de arriba abajo, no de abajo para arriba como que ay lo abrieron, no, de arriba para abajo. Un terremoto, el cielo se oscureció y dice que muertos salieron de sus tumbas, o sea que Jesús los resucitó. Y cuando Jesús resucitó, esos muertos fueron a hablarle a otros. Cada vez que hay un evento de Jesús en la profecía, porque eso todo estaba escrito, el nacimiento de Jesús estaba profetizado, su bautismo estaba profetizado, su muerte estaba profetizada, su resurrección estaba profetizada. Cada vez que hay un anuncio, cada vez que un evento se cumple en la profecía, hay un anuncio. En el Pentecostés, ¿de dónde a dónde pasó Jesús? En el santuario. ¿Qué pasó? Dice que hubo un gran estruendo, lenguas de fuego se posaron sobre ellos y ay, ojalá pudiéramos hablar sobre esto, el hablar en lenguas. Y dice que el Espíritu Santo descendió de ellos con poder y de ahí en adelante esos hombres fueron hombres de poder. El mismo Espíritu que nosotros necesitamos hoy para hacer la misma labor que ellos hicieron. Ahora, hermanos, todos esos eventos ubican a Jesús en el atrio y en el lugar santo. Es decir, su nacimiento, su bautismo, su muerte, su resurrección. Todo ubica a Jesús en el atrio, en la puerta, el cordero que inmolaron, el bautismo de Jesús con la fuente, todo en el lugar santo y en el lugar santo y en el atrio. ¿Sí? Jesús llega a este mundo, nace, Jesús aquí se bautiza, obviamente el orden puede variar, por supuesto, pero este es el atrio. Jesús es crucificado, se ofrece como sacrificio. Aquí, la luz que Él es, la mesa de los panes, el pan de vida que Él es, las oraciones que Él eleva y que nosotros elevamos en el nombre de Él, todo eso es aquí. Ahora, si todo eso es ahí y cada movimiento de Jesús en la profecía es en el lugar santo y en el atrio, y cada evento de esos tiene un anuncio, ¿usted no cree que si Jesús pasa al lugar santísimo también hay un anuncio? Claro. ¿Dónde está Jesús ahora? En el lugar santísimo. No tendría sentido pensar que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y nadie se dio cuenta y nadie lo supo. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesús antes siempre traía un anuncio. ¿Me hago entender? Estamos aquí, hermanos. Ya casi terminamos, creo. Volvamos a Filadelfia. Jesús dice, de hecho, Jesús a esta iglesia no la reprocha para nada. Por eso es la condición espiritual que nosotros debemos tener antes del regreso de Jesús, porque no hay ningún reproche, no hay nada malo en ella. ¿Qué dice? Has guardado mi palabra y retienes mi nombre. ¿Saben, hermanos? Si hubo un momento en la historia en que hubo ese gran fervor por predicar la palabra de Dios, fue en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Pero es que era un fervor muy parecido al de los tiempos de Pentecostés, muy parecido. Hubo un gran despertar, pero una cosa que no paraban de predicar, y usted va a ir descubriendo en qué fecha es esto. Hubo un gran interés por las profecías. Por las profecías.
Y necesariamente, mis hermanos, tenemos que irnos a estos textos para poder entenderlo. Vamos a la Biblia, Eduardo, Daniel 8. Y ya la hermana se metió ahora con Daniel. No contenta con Apocalipsis, metió a Daniel. Y déjenme decirles, sin Daniel no podemos entender Apocalipsis. Sin Génesis no podemos entender Apocalipsis. Y eso que no me fui a Génesis. Daniel, capítulo 8, versos 17. Vamos a leer el 19 y el 26. Dice, el 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Está hablando Daniel. Y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Estamos en el tiempo del fin? Yes. ¿Están conmigo, verdad? Daniel tuvo una visión y el pobre no entendía la visión. Se enfermó. Tuvo que venir el ángel a explicársela. Se enfermó, no entendía. El versículo 19 dijo, he aquí, el ángel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, al fin del tiempo, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Vivía Daniel en el tiempo del fin? No. Daniel tuvo una visión que el ángel le dijo que era para el tiempo del fin. ¿Ok? Bien, Daniel 8:26, versículo 26, una más. Todo el capítulo 8. Y aquí viene el problema. ¿Qué visión tuvo Daniel? Daniel tuvo una visión que decía, él vio a unos seres hablando. Dice, ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Y el otro ser le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. Y luego viene, y él, usted sabe, 2300 días son años en la profecía. Y Daniel empieza a hacer cuentas. Ya han pasado tantos años. Tengo que esperar tanto tiempo para que se cumpla lo que Dios dijo que iba a pasar, o sea, que el pueblo regresara a Jerusalén. Ese hombre se enfermó. No entendía. 2300 años, pero Señor, tú dijiste que eran 400 y pico. 70 semanas. 2300, este hombre estaba casi que desfallecido. Gracias a Dios que mandó al ángel Gabriel y le explicó. Y le dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para qué? Muchos días. Muchos días. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vea, despertémonos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Daniel vio no se iba a cumplir en el tiempo de él, sino en el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798. Quiere decir que esa visión que tuvo Daniel antes de 1798, nadie la iba a entender. No se iba a cumplir ahí. Esta visión es para muchos días. Daniel 12, versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Versículo 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, vamos a ponerlo ahí si es posible para que todos búsquenlo en su Biblia, hermanos. Pero tú, Daniel, ojo, cierra las palabras y sella el libro, ¿hasta cuándo? El tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Me puedo quedar una hora más solamente explicando esto. La ciencia aumentará. Y muchos piensan, la tecnología, la ciencia aumentará, las invenciones tecnológicas. No, eso no tiene nada que ver con la tecnología. Dice aquí, Daniel 12, déjalo allí por favor. Tú, Daniel, cierra las palabras, la visión que tuvo.
Sella el libro. ¿Qué parte del libro se selló? La parte de la visión. Porque todo lo demás que Daniel estaba escribiendo, la gente lo entendía. Daniel 1, ¿es fácil de entender Daniel 1? Claro, los 3 jóvenes hebreos ahí en la corte del rey no me den la comida del rey. Eso es fácil de entender. Eso no fue lo que Daniel selló. Daniel 2, claro. La estatua de Nabucodonosor era fácil de entender. El mismo Daniel 2 explica qué significa cada cosa. Daniel 3, los amigos de Daniel en el horno de fuego, claro. Daniel 6, Daniel en el pozo de los leones. Eso no estaba sellado, hermanos. Eso siempre se ha entendido. Pero esta, difícil de entender. Antes de 1798 no se podía entender. Y dice entonces, sella las palabras, cuando el tiempo del fin se cumpla, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El deseo, el anhelo, el hambre por las profecías va a aumentar. Eso significa la ciencia aumentará. No significa los celulares. El estudio de las profecías, el hambre, el reavivamiento que acabamos de ver, va a aumentar después de 1798. Y en efecto eso pasó, hermanos. Volvamos a las diapositivas. Eso pasó. Después de 1798, de hecho, unos añitos antes, 1776. ¿Qué pasó en 1776? Los que son ciudadanos americanos. ¿Qué pasó en 1776? ¿Ah? Yo creo que eso es mire, yo no he hecho yo no soy ciudadano. Me da igual, sinceramente, o sea, no es una prioridad para mí. Ir a tomar el examen, pues, creo que es fácil. Ir a la entrevista, creo que es fácil. No es mi prioridad. Lo único que cambia es el pasaporte, nada más. Pero yo sí he estudiado para esas preguntas, por si acaso algún día se me ocurre ir a sacar la cita. Y una de las preguntas que hacen es, ¿cuándo se fundó Estados Unidos? ¿En qué año? ¿En qué año vinieron los peregrinos en el Mayflower? ¿Sí o no? Estoy equivocada. ¿En qué año se fundó Estados Unidos? Se los dejo de tarea. En 1798, antecito, se fundó Estados Unidos, hermanos. De ahí en adelante, lo que hubo fue fuego, no literal, hambre de predicar la palabra. Tanto que cuando vinieron los peregrinos, ¿a qué vinieron los peregrinos a Estados Unidos, hermanos? ¿A buscar qué? Libertad religiosa. Porque allá acababan de matar a 70,000 hugonotes en Francia con la contrarreforma. Estaban siendo perseguidos y vinieron a este país en un barco. Ya aquí ya habían descubierto muchas partes, pero vinieron a esta área de Estados Unidos en busca de libertad. Y esa libertad los llevó a predicarle a los nativos de acá. Y hubo ese fervor. Y en Inglaterra, de allá y de Europa mandaban gente para acá. John Wesley, lo vimos cuando estudiamos la Reforma Protestante. Muchos otros venían. Hermanos, yo puedo poner una lista larguísima. Y solo le voy a mencionar algunos. Porque no solamente fue un solo personaje, fueron muchos. Edward Irving, el movimiento adventista de Escandinavia, los niños predicadores de Suecia, John Bengel, George Whitefield, John Wesley, William Grimshaw, John Fletcher, y la lista es larga. Todos con el fervor de predicar que Jesús regresaba pronto. ¿Por qué? Porque habían estudiado las profecías, entendían que el tiempo estaba cercano. ¿Están conmigo? Sin embargo, muchos de estos eran, mire, estoy hablando de fechas muy paralelas, es decir, en la misma época, en los 1700. Pero este hombre era el indicado por la profecía, y el pastor lo predicó hace 3 sábados, William Miller. Fue él el indicado por la profecía. ¿Qué estaba estudiando William Miller o Guillermo Miller cuando él descubrió, Jesús ya viene? ¿Qué estaba estudiando? La profecía de los 2300 años. ¿Se da cuenta? Es que la Biblia no se equivoca, hermanos. Tan precisa, tan exacta.
Ay, qué bendición, hermanos. Este hombre, no le voy a dar la historia, usted conoce quién fue Guillermo Miller. William, ¿cómo le digo? A veces Guillermo, a veces William, yo creo que William, no sé. Este hombre estudió sobre las profecías. Usted conoce la historia, el pastor dio la biografía aquí, y eso es historia denominacional. Si usted ha estado en un club de conquistadores o de guías mayores, tiene que aprenderse eso. Este hombre estudió esta profecía. La profecía que el ángel le dio a Daniel y que Daniel no entendió y que el ángel le dijo, ciérrala y séllala porque es hasta el tiempo del fin. Ya aquí estaba el tiempo del fin, ya aquí se había abierto el sexto sello, ya aquí había pasado el terremoto de Lisboa que dijo Apocalipsis 10, ya aquí habían caído las estrellas de Apocalipsis 10, ya el sol se había puesto oscuro, ya la luna se había puesto roja, ya el tiempo del fin estaba ahí. Ahora entonces sí se podía entender las profecías. Y este hombre predicó, hizo unos cálculos, y yo al principio decía, pero Dios, ¿por qué? Perdón que la garganta. Disculpen, hermano. Creo que ya llené el tanque por 1 hora más. ¿Está bien? Yo me preguntaba y decía, ¿por qué Dios permitió que este hombre se chasqueara de esa manera? ¿Por qué él, haciendo estos cálculos, no le pasó como a Daniel, que Dios mandó al ángel para decirle, mira, no es el regreso de Jesús los cálculos que está haciendo, es el juicio? Wow, Dios sabía cómo ellos iban a chasquear. Este hombre predicó, dice, bueno, desde el año 457, 70 semanas están determinadas, 490 años de ahí en adelante. Ustedes conocen ya esta profecía, hermanos. Y si no la conocen, le invito. Y si usted tiene deseo de aprender, hermano, busque un grupo pequeño. Porque en los grupos pequeños podemos estudiar esto con mayor claridad. Para eso son los grupos pequeños. Y aquí hay varios. Búsquelo. Él hizo sus cálculos y dijo, bueno, estos 2.300 años se cumplen en 1843. Y después, no, hice unos cálculos mal. 22 de octubre de 1844. Y fueron chasqueados. ¿Por qué? Porque el 22 de octubre de 1844 Jesús no vino. Pero recuerde, cada evento de Jesús y cada movimiento del santuario tiene un anuncio. Y Jesús estaba en el lugar santo. Había que anunciar que Él pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y sabe cuál fue ese anuncio? El chasco. Si no, nadie hubiera prestado atención. Que usted predique, Jesús va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Eso con qué se come? Dios permitió que fuera, Jesús va a venir para que la gente pudiera estar de aquí para allá y la ciencia pudiera aumentar. ¿Se da cuenta cómo la profecía es tan precisa? Apocalipsis 10. Ya quedan poquititas diapositivas. Apocalipsis 10. Voy a devolverme un poquito, a ver, para buscar los textos. Apocalipsis 10, versículo 4. Fíjense, hermanos, el capítulo 10 de Apocalipsis es un capítulo que pareciera que le tuviéramos miedo. Y en la iglesia adventista son pocos los que predican de Apocalipsis 10. Y Apocalipsis 10 es la presentación clara de la iglesia remanente. La iglesia adventista, porque no tengo miedo de decirlo, esta es la iglesia remanente. No tengo ningún temor, tengo toda la seguridad, porque la Biblia me la da, que esta es la iglesia verdadera. No tengo duda de eso. Y Apocalipsis 10 nos da miedo. Pero primero, son poquititos versos, pero no lo entendemos. Como que nos da miedo explicarlo. Apocalipsis 10:4 dice, bueno, les voy a dar el contexto. Juan está ahí y ve un ángel que viene del cielo con un libro, un arco iris ahí detrás, un rollo, un libro que abre,
que jura por el Dios eterno, hace un juramento. Y el versículo 4 dice, cuando los 7 truenos, porque así fue como el ángel apareció, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Él escuchó algo y él lo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y uno dice, ¿what? ¿Por qué? Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Versículo 9 y 10. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma, ¿y qué? Cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. ¿De qué libro está hablando ahí? ¿Qué libro era amargo al paladar, dulce al paladar y amargo en el vientre? El mismo libro de Daniel. Y ahora usted dice, ¿usted cómo sabe eso? Hermana, deje de estar inventando. ¿Por qué estoy tan segura que era el mismo libro de Daniel? La relación que hay entre Daniel y Apocalipsis es inevitable verla. O sea, no puedo estudiar Apocalipsis sin Daniel. Aquí Dios le dice a Daniel que esto es para el tiempo del fin. Y aquí en Apocalipsis 10, ese ángel con el librito viene después, aparece después del mensaje de las 7 iglesias, del mensaje de los sellos, del mensaje de las trompetas, justo en el tiempo del fin. Si usted hace la cronología de Apocalipsis se va a dar cuenta que es el mismo evento. Ahora, ¿por qué dulce y amargo? Mis hermanos, ¿por qué dulce y amargo? Vamos a las diapositivas otra vez. ¿Por qué cree? Estos hombres predicaron, Jesús regresa, faltan poquitos años. Eso era dulce para ellos. Ya viene y Jesús no vino. Amargo. El libro ya estaba abierto, las profecías ya estaban entendibles para todos y ellos vienen y predican un mensaje dulce. Jesús regresa, arrepiéntete. Y a la final Jesús no regresó. Estos hombres quedaron chasqueados, por eso es amargo. ¿Estamos bien? Bien. Volvamos a Apocalipsis 3. La lectura bíblica que tuvimos. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ojo, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, ¿vencer qué? Yo lo haré columna en el templo. ¿Sabe lo que es una columna? El cimiento. Nada lo mueve. Por eso, hermano, vuelve a las diapositivas. Por eso, mire lo que había en Sardis, en Filadelfia. Vuelve a las diapositivas. Por eso, mire lo que había. Es que Dios es tan tremendo. Mire lo que había aquí. Mire lo que queda de Filadelfia. ¿Qué es eso? 2 columnas. Para que no se nos olvide que la historia confirma lo que la profecía dice. Al que venciere lo haré columna. Y dice algo que es tremendo, como dicen los dominicanos. Tremendo. Le pondré ¿qué? El nombre de quién? De mi Dios. ¿Sabe lo que es el nombre? Con el nombre usted se identifica. Yo soy Jamie.
Puede que haya muchas Jamies, muchas Giselles, pero yo sé que ella es Giselle Saldúa. El nombre es lo mismo que su identidad. Con su nombre usted se identifica. Y aquí Jesús está prometiendo que al que venciere le va a dar identidad. Le va a poner su carácter aquí. Usted sabe esa promesa tan tremenda. Pero mis hermanos, es una promesa condicional al que venciere. O sea, eso no va a caer del cielo. Ah, sí, ven, pum, psh. No. Usted tiene que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. ¿Cómo es posible que teniendo una verdad tan grande como la que tenemos, sabiendo que las profecías ya están por cumplir la última parte, que es que Jesús regrese, estemos callados? ¿Cómo es posible que vivamos una vida que no esté acorde con lo que predicamos? ¿Cómo es posible que aquí diga Jesús de esta iglesia, que se supone que es la iglesia que va a estar firme porque la Odisea es una iglesia tibia? Jesús diga, de la sinagoga de Satanás hay judíos que dicen ser judíos y no lo son. Gente que venga aquí, usted, yo puedo ser ella, hermanos. Yo no soy mejor que usted porque estoy acá. Yo puedo ser esa persona que diga que soy cristiana y no lo sea, porque mis actos demuestran lo contrario, porque mi vida afuera demuestra lo contrario. Y estamos pisoteando el nombre de Jesús. Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. Porque Filadelfia es llamada la iglesia del amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Es un amor que cuida. Es un amor que se cultiva. Es un amor que promueve. ¿Usted se da cuenta de lo que es esto? El amor fraternal es ese conjunto de emociones, de acciones, de sentimientos, de todo que se da de manera desinteresada. Esta iglesia ha de ser llamada la iglesia del amor fraternal. Y para que haya amor fraternal, tiene que haber un compromiso con Dios. ¿De qué nos sirve la clase que acabamos de tener? ¿Qué me sirve a mí estar dándole a ustedes clase de profecía? Puedo estar predicando de que Jesús te ama. Jesus loves me. Yes, I know. Esto, mis hermanos, es un llamado a despertarnos. No puede ser que sigamos dormidos. No puede ser que nos cueste tanto venir a la iglesia temprano. No puede ser que nos cueste tanto guardar el sábado. Y no puede ser que nos cueste tanto que alguien allá afuera esté perdido y usted tenga el remedio y no se lo dé. No puede ser. ¿A qué estamos llamados sino a buscar a aquellos que están perdidos? El tema pasado de Sardis, yo hice una invitación. Y voy a hacer la misma invitación y vamos a cantar el mismo himno. Pero la invitación que yo le voy a hacer es a que usted se ponga en pie y venga aquí. No porque yo estoy aquí. Porque voy a decirle exactamente lo mismo que le dije cuando predicamos Sardis. Usted tiene que moverse de su zona de confort. Usted tiene que levantarse y moverse. Y el hecho de que usted venga, por eso los predicadores hacen ese llamado. Para que usted entienda que se tiene que levantar, se tiene que despertar. Yo le voy a invitar, Eduardo, pon el himno por favor, a que en este himno que usted va a cantar, si usted tiene el deseo de decirle, mira Señor, yo quiero moverme de mi zona de confort. Yo quiero hacer algo más para ti. Yo quiero predicar esta verdad que estos hombres predicaron. Y quiero mostrar a esta iglesia ese amor que debo tener cuando tú regreses. Pon el himno por favor. Si usted siente ese deseo en su corazón, venga acá. Yo no voy a mirar quién está aquí. Yo no conozco su corazón. Dios sí. Y sabe lo que hay allí. Y si usted se quiere mover y venir acá y decirle, mira Señor, otra vez me voy a comprometer contigo. No importa que haya fallado tantas veces. Yo quiero anunciarle al mundo esta verdad que yo tengo. Enséñame cómo, muéstrame cómo, dime cómo, muéstrame a quién, qué hacer y cómo hacerlo. Venga, hermanos. Y aquí voy a estar yo.
yo voy a estar aquí de primera porque yo soy igual de pecadora que usted. Igual necesito ese mensaje e igual necesito el poder de Jesús. Hermano, cante esta última estrofa con todo el fervor. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Amén. Oh,
gloria a Dios, mi hermano. Que ese sea el sentir, que ese sea el deseo de su corazón, no perder esa corona. Y que a la final de todo, mi hermano, en vez de una cruz, esa cruz que sufrió Jesús por usted y por mí, usted reciba la corona de la vida al vencedor. Oremos. Padre Dios, gracias. Señor, gracias por tu palabra que es tan fiel, tan verdadera. Gracias, Señor, porque en ella encontramos esperanza, encontramos vida eterna, encontramos a Jesús. Gracias, Dios, porque hoy hemos hecho nuevamente un compromiso contigo. Por favor, Señor, que lo que hay en cada corazón aquí sea el deseo ferviente de seguirte, sea el deseo ferviente de honrarte en todo lo que hagamos y sea el deseo ferviente de hablarle a otros de ti. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo y hay mucha gente, familia incluso nuestra, que puede perderse. Señor, ayúdanos a ser ese instrumento para que otros puedan venir a tus pies. Nos consagramos a ti nuevamente. Nuevamente retomamos y renovamos esos votos de fidelidad a ti. Ayúdanos a cumplirlos, Señor. Y que tu venida, esa pronta venida, nos mantenga, Señor, con esa esperanza. Nos mantenga listos y sobre todo nos mantenga preparados. Dios, danos tu bendición. Perdona, por favor, nuestros pecados. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra indisciplina, Señor. Ayúdanos. No podemos solos. Rogamos la bendición de tu Santo Espíritu y que el resto del sábado sea en comunión contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a permitirle a los diáconos y diaconisas que nos den la salida.